que si nosotros somos hijos de Dios, ya hemos pasado de muerte a vida. Pero ahora, dependiendo de qué clase de hijos somos, obediente o desobediente, es el trato que Dios tiene con nosotros. Y esto es importante que entendamos. El solo hecho de ser hijo de Dios, hermano, no me hace a mí poseedor de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en obediencia. Hay muchas manifestaciones de la gracia de Dios para nuestra vida que son inmerecidas, pero otras tantas, la palabra dice, hermano, que si nosotros cumplimos detalladamente estas cosas, Dios bendecirá nuestro camino. Y si nosotros no lo hacemos, el Señor nos corregirá. Y si tiene que hacerlo con vara, lo va a hacer también, porque nos ama. Y hoy vamos a ver que esto solamente es exclusivo de los hijos de Dios. Dios no disciplina a los hijos que no son suyos. Dios no los disciplina. De hecho, la palabra dice que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Y aún muchos de ellos en este mundo, hermano, lejos de ser disciplinados por su padre diabólico, son muchas veces exaltados. Vemos los narcotraficantes, vemos los deportistas, hermano, que se los idolatrizan y Dios no los disciplina, al contrario, se hacen multimillonarios. Vemos personas, hermano, que estafan, roban, corruptos, políticos sin vergüenza, llenos, hermano, de bienes materiales, no espirituales. Pero un día todos ellos tendrán que dar cuenta que aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros, que decimos ser sus hijos, ¿cómo vivimos delante de Dios? Ahora, es notorio en este estudio que vimos, amén, que no es el propósito de Dios que seamos millonarios, ni grandes en este mundo, ni tampoco conocidos, ni famosos. Pero sí tenemos que tener paz en nuestro corazón, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pablo decía, hace tener abundancia y escasez, en todo y por todo he sido enseñado, amén. Él pudo pasar enfermedades, pudo pasar luchas, una vez lo azotaron con vara y lo encarcelaron y él cantaba himnos al Señor a medianoche, dice. Una paz interna, hermano, que nada exterior nos lo puede afectar. Ese es el principal beneficio de poder vivir a la luz de la palabra de Dios. Una tranquilidad que no la afectan las circunstancias, amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la diferencia del mundo, que el mundo no tiene estas cosas. Vamos a leer ahí Proverbios 9, 8 al 12. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y ¿qué más? Y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentan tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Ahora, en el contexto de Proverbios, siempre le está hablando al pueblo de Dios. En este caso era el pueblo de Israel. Pero también ha llegado a nuestra vida, hermano, la palabra de Dios y Proverbios. Y nos dice el libro de Proverbios que si nosotros somos sabios, nosotros recibiremos el bien de esa sabiduría. Hay personas que creen que cuando obedecen, hermano, le están haciendo un bien a Dios. Dios sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios. Y fue Dios y será el que es, el que fue y el que ha de venir. Él no va a cambiar. Nosotros podemos desviarnos todos a una y Él seguirá siendo glorioso y eterno. Y nosotros podemos ser todos obedientes y Él va a tener la misma gloria. La circunstancia que va a cambiar es la nuestra, para bien o para mal. Amén. Y eso tenemos que entenderlo. Es importante. Gloria al nombre de Jesús. Inevitablemente alcanzaremos el destino del camino que llevamos. ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, desde nuestra ubicación, donde estamos hoy aquí, nosotros, la ciudad de Alejandro Cor, geográficamente, si marchamos al este, en algún momento nos encontraremos con el Río de la Plata. En algún momento ya no vamos a tener más tierra. Y si seguimos avanzando en esa dirección, nos mojaremos los tobillos, las rodillas, después la cintura, después si sabemos nadar seguiremos más adelante, pero inevitablemente no creo que lleguemos, por lo menos no nosotros al otro lado de la orilla. Amén. Nos vamos a hundir en el camino. Ahora, ¿qué decimos si nos vamos al oeste? Bueno, caminaremos, pasaremos la Pampa desde nuestra ubicación y en algún momento nos encontraremos con la cordillera de los Andes. Y por cierto, en esta dirección no la vamos a pasar. San Martín la pasó en un lugar que era un paso más bajo. En esta dirección que vamos, no la pasamos, nos congelaríamos arriba.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, muchas cosas. Si vamos al sur, llegaríamos hasta Tierra del Fuego, después de vuelta al agua. Y hacia el norte llegaríamos, hablando de Argentina, hasta el fin de nuestro país, que es Salta o Jujuy, dependiendo qué dirección agarremos específica. Lo que quiero decir con esto, hermano, que todo camino que nosotros tomemos nos lleva a un lugar, inevitablemente. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a caminar, tenemos que determinar a dónde queremos ir. Todos nosotros tenemos un plan de vida. Yo como padre ya tuve el beneficio y la gracia de poder criar a mis hijos. Me equivoqué en muchas cosas, quizás sí, otras cosas veo buenas reflejadas en ellos. Pero ya transité ese camino, ya no puedo volver a ese camino, ya lo transité. Para bien o para mal, el fruto de ese camino lo estoy cosechando. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, me toca seguir avanzando en el camino de ser esposo, compañero de mi esposa. ¿Cómo? ¿Para qué lado quiero seguir? ¿Para el lado que dice la palabra de Dios? ¿O para el lado que me orientan mis familiares? ¿O para el lado que me orienta el mundo? ¿O para mi propia carne caída? Tengo que seguir apuntando hacia donde Dios me manda. Porque si no, mi matrimonio no va a resultar en algo bueno, hermano. ¿Cuántas personas hay que viven bajo un mismo techo, hermano, por sus hijos, o porque ya estoy grande, para qué voy a buscar otra cosa, o ya no me quiero separar porque me acostumbré? Pero en realidad el matrimonio es una bendición de Dios. ¿Amén? ¿Es una bendición de Dios? Dígalo con alegría, hermano. No, es una bendición de Dios, ¿o no? Si nosotros guardamos los conceptos que tiene Dios del matrimonio, amén. Para muchos el matrimonio, hermano, es una prisión. ¿Por qué? Porque están mirando como el mundo ve el matrimonio. Entonces, hacia donde nosotros caminamos nos va a llevar inevitablemente, hermano, a un destino. Gloria a Dios. Espiritualmente hablando, solamente hay dos direcciones que podemos llevar. No hay 4 puntos cardinales, solamente hay 2. Uno es ancho y espacioso, el otro es un camino angosto. Uno llega hacia Dios, el otro nos aleja de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Uno nos dirige hacia la gloria eterna de nuestro Salvador. El otro nos excluye eternamente de su presencia. Ahora, estas cosas es peculiar, ¿no es cierto?, que está escrito en la palabra. ¿Por qué estaría escrito en la palabra si nosotros entendemos que el que es salvo va a perseverar hasta el fin y va a ser salvo porque la gracia de Dios va a actuar y no lo va a dejar que se aparte del camino? ¿Por qué esto nos explicaría la palabra? Porque la palabra quiere hacernos despertar al hecho de que si nosotros no amamos la palabra de Dios, no amamos a Dios, no amamos la congregación de los santos, no amamos la comunión de la iglesia, no tenemos salvación. Y esto es lo que muchas veces no se dice, porque nosotros los pastores a veces tenemos miedo de que las personas se nos vayan. ¿Entienden, no? Y tenemos que hablar toda la palabra de Dios, hermano. Dios es bueno, claro que sí, pero también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, sí es misericordioso, pero Él es justo y también es terrible, dice la palabra. Dice que el día de su ira viene y ¿quién lo podrá soportar? Nadie va a poder estar en pie. Sin embargo, nosotros hemos pasado, como dije, de muerte a vida. ¿Y eso qué significa? Que nosotros ya no vivimos bajo los anhelos y las directrices que tiene el mundo. Tenemos ahora una nueva manera de ver las cosas. Y está asentada no en cómo opina el pastor, no en una corriente teológica moderna, sino en lo que está escrito en la palabra. No podemos cambiar lo que está escrito. Solamente podemos obedecerlo o desobedecerlo. No hay término medio, no hay una desobediencia, no, obedecemos o desobedecemos. Ahora, yo siempre digo algo, ¿no? Desde acá todos parecemos hermosos corderitos del Señor, amén. Pero cada uno de nosotros sabemos, hermano, cómo estamos viviendo delante de Dios, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son las pasiones que nos mueven, cuáles son, hermano, las prerrogativas que tenemos para este mundo. ¿Qué queremos hacer hasta el último día de nuestra vida? Yo me pongo a pensar a veces, pienso en el horizonte de mi futuro, que Dios sabrá qué va a hacer, pero yo pienso, Señor, ¿hasta dónde llegaré? ¿Alcanzaré a ver a mi nieta poder casarse? Hablaba el otro día con mi esposa. ¿Alcanzaré a conocer a los hijos de mis hijos, varones, los 2 más chicos? ¿Alcanzaré a ver otros pastores que se levantan de la congregación? Espero que sí, espero que sí.
hombres temerosos, mujeres que conozcan y amen al Señor y sigan la obra o empiecen otra obra fuera de estas paredes. Porque el propósito de la iglesia es conocer al Señor, amar al Señor y enviar misioneros. Amén. Pero muchas veces no podemos ni congregar, hermano, en el lugar donde estamos congregando. ¿Qué vamos a ir a hacer a otro lado? ¿Está entendiendo? La obediencia es tan importante, hermano, no hacia un pastor, no hacia una institución, sino hacia la palabra de Dios. De hecho, por obedecer la palabra de Dios, a veces lo va a llevar a desobedecer al pastor, porque yo no soy Dios, yo me equivoco. Y a veces usted va a tener que tener la suficiente valentía de decir, pastor, esto que usted me está diciendo que haga, no lo hago, porque mi conciencia me dice que no lo haga. Gloria a Dios, no podemos encontrar la conciencia, pero la conciencia tiene que estar impregnada por la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a seguir analizando un poquito esto. Así que solamente hay dos caminos. Solamente hay dos realidades espiritualmente, dos direcciones que podemos tomar. Pudimos ver a través de estos domingos que vimos este tema, nuestras realidades en base a nuestra obediencia, rebeldía a la palabra de Dios. Un primer punto que fue nuestra realidad no depende de un político de turno o de una situación económica. Dios está sobre toda circunstancia pasajera de esta vida. Mire, Dios en la palabra da ejemplo de aún, hermano, profetas que fueron sustentados por viudas pobres en medio de la peor hambruna que hubo sobre la tierra de Medio Oriente. Y no lo envió a las viudas de Israel, lo envió a una viuda de Serepta. ¿De quién estamos hablando? De Eliseo, ¿no es cierto? Bueno, hace como dijiste, hace para mí y hace como dijiste después. Y dice que el aceite y la harina nunca escasearon. Entonces esto tomamos y lo torcemos para decir, bueno, tiene que traerme a mí primero y después Dios le va a dar a usted. No es el propósito de esta palabra poder torcer la Escritura para sacar beneficio económico de la iglesia. Lo que nos quiere mostrar ahí la Escritura es que Dios nos puede sustentar cualquiera sea la situación, hermano. Porque esta mujer viuda, pobre con su hijo, no se hizo millonaria, pudo comer hasta que pasó la sequía y el hambre de aquella tierra. Quiere decir que Dios nos puede sustentar, hermano, no importa lo que pase. No importa, mire, puede ser que suba a la presidencia Hitler mismo, hermano, pero si nosotros somos hijos de Dios, Él nos va a guardar. Amén. ¿O cambiaría la situación de un hijo de Dios por quien gobierne o deje de gobernar en un país? Yo siempre le doy gracias a Dios porque hemos nacido en un país, hermano, donde disfrutamos de la democracia, con todas sus aberrancias que se ven y corrupción que hay y todos sus problemas y dificultades, porque somos seres humanos y no hay régimen de gobierno perfecto, porque somos hombres. El único gobierno perfecto va a ser el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en esa realidad nosotros podemos estar reunidos acá. Podemos decidir qué día nos vamos a reunir, a qué hora. Y nadie nos va a venir, hermano, a molestar, ni mucho menos a matar. En otros países sí están matando a nuestros hermanos. Los están matando. Y no solamente los están matando para que no adoren al Señor. Están viviendo una crisis humanitaria terrible, hermano. El otro día mandé un video, ¿no es cierto?, al grupo ahí sobre unos chiquitos que estaban comiendo mariposas. En África es. Y pasa eso, hermano, pasa. Y a veces nuestros hijos se quejen porque, ¡ay, tiene cebolla! Dicen, ¿no? Y sacan el plato, ¿no? Yo siempre digo algo, no hay que enojarse con los chicos cuando no quieren comer la comida. Hay que guardar el plato en la heladera y dentro de 2 o 3 días va a ver cómo le gusta la cebolla. Le encanta. Pero nosotros malcriamos a nuestros hijos. ¡Ay, no, al nene no le gusta! Tráele, ¿qué quieres comer? Tal cosa. Y le hacemos. Está mal. Criamos una generación mal acostumbrada, inagradecida, no agradece a Dios por lo que tiene, sino que se queja por lo que no tiene. Y así somos nosotros a veces también. Somos producto, hermano, de la comodidad. Y en la congregación también, a veces congregamos cuando queremos, cuando podemos, cuando se nos ocurre, pero nuestros hermanos en diferentes partes del mundo arriesgan su vida para congregarse y no nos ponemos a tomar en cuenta eso. Ahora, yo no dudo de la recompensa que tiene y de la paz que tiene en su corazón, pero que la persecución la pasan, sí que la pasan. Gloria a Dios. Así que no depende de nuestras realidades de una economía, no depende de una circunstancia, no depende de un gobernante, sino que depende pura y exclusivamente de Dios. Eso lo vimos en la primer parte de nuestras realidades que son el resultado de cómo estamos. Amén. Gloria a Dios. En segundo punto vimos, el Señor ha puesto a mi alcance,
o sea, a todo el pueblo de Dios, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cómo lo ha hecho? A través de su palabra. La palabra de Dios para nosotros, hermanos, es la herramienta que Dios nos da para poder vivir en este mundo con seguridad. La seguridad de mi trabajo, de mi hogar, de mi salud y de todas las cosas que competen a mi vida mientras yo vivo acá, dependen de mi obediencia y de mi sometimiento a la palabra de Dios. Amén. Pues usted puede venir acá y yo le echo aceite y le digo, ahora en el nombre del Señor, que te bendiga y te prospere y cuántas cosas puedo decir, hermano. Pero si usted va y hace lo que quiere con la palabra de Dios, Dios no lo va a bendecir. Yo no puedo obligar a Dios que bendiga a nadie. De hecho, yo le pido a Dios todos los días que tenga misericordia de mí. Pero hay iglesias, hermanos, donde las personas quieren tener un súper ungido. Alguien que simplemente venga y le ore, aunque tengan que poner plata, no importa, pero que le ore y le declare y le decrete. Entonces es fácil, voy, me oran y yo salgo y vivo como quiera. Ese no es el evangelio. No es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio parecido, pero muy torcido. Y hay personas en esos lugares que hasta prosperan, hermano. Sí, el diablo también prospera. Pero no tienen paz en sus corazones. Sus hogares muchas veces son un desastre. Y son personas que son como sepulcros blanqueados. Que por afuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de rapacidad. Ahora, el Señor dejó su palabra, sus mandamientos. Y no solo esto, sino también que en Deuteronomio dice claramente que el Señor mismo le aconseja al pueblo de Dios, escoge del bien, escoge la vida, para que te vaya bien a vos y a tus hijos en la tierra que yo le doy. Ahora, entendemos, hermano, que los ritos del Antiguo Testamento cesaron. Con la muerte de Cristo, el velo se rasgó de arriba abajo y ya no tenemos que sacrificar animales. Hay una sola sangre que nos justifica delante de Dios y es la sangre de Jesucristo. Pero hoy Dios sigue diciendo, hermano, elegí la vida para que te vaya bien. Porque aunque Dios lavó nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, ahora ya somos hijos. Y la palabra de Dios dice que debemos vivir como hijos obedientes. No nos conformemos a este siglo. Que no estemos atados a las pasiones que antes teníamos en nuestra ignorancia. Muchos de nosotros, hermanos, éramos arrastrados por el alcohol, por la droga, la delincuencia. Éramos arrastrados por las pasiones, la concupiscencia, la promiscuidad. ¿Cuántas cosas, hermano, había en nuestra vida? Ya no podemos hacer esas cosas. Ahora tenemos que obedecer a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, pero también con nuestro corazón. Hay personas que en su corazón siguen divagando, hermano, en las cosas del mundo. Y eso trae consecuencias. Primeramente no nos deja madurar. El viernes hablamos sobre la inmadurez espiritual. Algunos no vinieron, pero hablamos sobre la inmadurez espiritual. Pablo, yo creo que es Pablo, ¿no? Decía, debiendo ya ser maestros, muchos de vosotros tienen que enseñarles los primeros rudimentos y haber sido tales que todavía necesitan leche. Qué tremendo, hermano, que pase una vida y que no maduremos en el camino del Señor. ¿Qué será? Que nosotros no tenemos la capacidad. El Espíritu Santo que Dios nos dio es menos poderoso que el Espíritu Santo del otro hermano. Es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas en el principio y creó todas las cosas. Es el poder de Dios. Es usted y soy yo, hermano, que no tomamos en cuenta la palabra de Dios. No nos ponemos, hermano, verdaderamente en lo que tenemos que poner. Otros sí, y qué bueno. Qué bueno. Pero mayormente, hermanos, nosotros tendríamos que hacer muchas más cosas de las que hacemos. Yo particularmente tendría que hacer muchas más cosas para el Señor. Soy consciente de esta realidad. Sin embargo, también puedo ver cómo Dios obró en mi vida. Tenemos que dar vuelta, siempre digo algo. Por ahí no alcanzamos a donde teníamos que llegar, pero cuando nos damos vuelta tenemos que ver hasta dónde avanzamos. Y si no avanzamos, preocupémonos, hermano. Amén. Porque la circunstancia que tenemos no es culpa de Pedrito, no es culpa del hermano, no es culpa del vecino, no es culpa de mi patrón. Es mi responsabilidad delante de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que el Señor puso sus mandamientos y Él mismo nos alienta a que podamos ponerlos por obra, a que los amemos, que le sirvamos, que lo amemos a Él de todo nuestro corazón. Gloria al nombre de Jesús. En un tercer punto pudimos ver hermosas bendiciones que tiene la palabra de Dios para sus hijos.
Y vamos a leerla, amén. Vamos al Salmo 1. ¿Lo encontró? Bienaventurado el varón que anduvo como quiso. A veces parece que dice eso, ¿no? Pareciera a veces, nosotros creemos, no, pero dice el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Hay gente que nosotros no podemos juntar, no tener comunión, hermano. Gente que abiertamente vive en rebeldía a la palabra de Dios. Ahora, por causa, hermano, de que vivimos en el mundo, a veces nos toca, hermano, viajar quizás con personas que no aman al Señor y que viven en pecado. Nos toca a veces estar en el trabajo y compartir lugares de trabajo con personas, hermanos, que no conocen al Señor y que abiertamente hacen alarde de los pecados que realizan. Pero imagínense que yo le voy a decir, che, ¿qué tenés que hacer después del trabajo? Nada, te invito una gaseosa, vamos a tomar algo y charlamos. Está mal, ¿cómo yo voy a tener comunión con una persona que no ama al Señor y que vive en pecado abiertamente? Bueno, eso es lo que está diciendo acá. Ahora, ¿le puedo predicar a Cristo? Sí, predíquele a Cristo, no hay problema, pero no podemos tener comunión. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta silla de escarnecedores es sentarse a hablar mal de alguien, quien sea, con razón o sin razón, pero es escarnecedor. Eso significa. ¿Está entendiendo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y acá está la palabra clave, hermano. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Ama la palabra de Dios? Un amén. Y otros muy tenues por ahí, y otros pensaron. Porque la respuesta lógica sería que sí. Pero se va a reflejar en cuánto tiempo usted emplea en poder no solamente leer, porque algunos leen automático, uy, tengo que leer la Biblia hoy. No, ya está. Bueno, ya cumplí, Señor. No es para leer para cumplir un rito religioso, es para poder tomar consejo. Dice que está su delicia. Le agrada. No le agrada a usted cuando descubre algo nuevo en la palabra. Quizás la palabra la leyó 10.000 veces desde que el Señor lo llamó a su camino, pero hoy la lee de vuelta y entiende algo que no había entendido. Qué hermoso que es. Es lindo, se da vuelta usted y mira la vida diferente, ¿no? Pero claro, si no la lee, va a ver la vida igual siempre. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. A veces parece que diría, y en el celular pasa día y noche. No dice eso. Gloria a Dios. ¿Usted se atrevería a vivir un día sin celular? ¿Se atrevería a dejar de usar el celular? Sí, todos decimos sí ahora, hay que ver. Acá todos vamos a decir que sí. ¿Pero se atrevería a pasar un día sin leer la Biblia? A veces pasa un día, 2, 3, hermano. Está ahí la Biblia y la dejamos ahí. No es para eso la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de que la ley de Jehová sea nuestra delicia? Y de meditar día y noche en ella. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Le irá bien en cualquier cosa que haga. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer conforme a su naturaleza caída, sino conforme al consejo de Dios. No así los malos. No así los malos. Ahora, estos malos no son incrédulos, hermano. Estos malos son, porque los salmos fueron escritos por este salmo, creo que es de David, si no me equivoco. Los salmos fueron escritos para el pueblo de Dios. Así que dentro del mismo pueblo de Dios, el malo es aquel que no medita en la palabra de Dios, que se sienta en silla de escarnecedores y que anda en camino y consejo de malos. Que dice conocer al Señor, pero que vive diferente a lo que enseña su palabra. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe lo que es el tamo? No es el hijo de Tema, no. El tamo vio que unos pastos secos que a veces en las películas viene el viento y giran así, se van secos, ¿no? Dando vuelta con el viento. Bueno, eso es el tamo. Es un arbusto seco que es arrastrado por el viento, totalmente seco. Así dice que el viento, ¿qué representa? Nuestras pasiones. Representa la naturaleza caída. A veces somos llevados por nuestras pasiones. Hay personas que dicen amar mucho a Dios en un momento de euforia, en un momento de alegría, pero cuando tienen que poner por obra la palabra de Dios, ya no aman tanto a Dios. Amén. Dice,
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este levantar significa no le va a ir bien. No van a tener, hermanos, respuesta como ellos quisieran de parte de Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acá vemos la palabra clave, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pregunta, ¿está en la ley de Dios nuestra delicia? Bueno, mi carne no le agrada la ley de Dios, pero mi espíritu sí, hermano. Y me gozo en la palabra de Dios. Y a veces me cuesta, hermano. El profeta dice que cuando tomó el libro, lo probó, dice que era dulce en su boca. Es dulce, la palabra de Dios en nuestra boca es hermosa, pero cuando entró, le agrió las entrañas. Quiere decir que digerirla, ponerla por obra, a nuestro cuerpo no le agrada. ¿Quién va a querer orar, hermano? ¿Quién va a querer perder un minuto de su vida orando ahí, hermano, sin que nadie lo vea? Solamente los cristianos. Otros no. Otro le da sueño, le duele la espalda, le duele la rodilla, todo le duele a la hora que va a orar. Ahora a la hora que va a mirar el celular no le duele nada. Así somos. Pero debemos hacer morir esa naturaleza. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la palabra clave. Después analizamos el Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delgados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto habla, hermano, de la disciplina y la corrección de Dios, vara y callado. Amén. Pero no nos va a dar temor, sino aliento. Qué bueno que el Señor me disciplinó, qué bueno que el Señor me corrigió, porque ahora aprendí esto. Amén. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, todos. Me seguirán, yo no la voy a buscar, me van a seguir. Hay cosas a veces que nos pasan, hermano, cosas buenas que no las planeamos. Y ese es Dios en nuestra vida. Cosas que a veces no las contamos porque a veces parece como que quedamos que queremos idolatrizar las cosas materiales. Pero aún en lo material Dios a veces nos bendice, hermano, sin que nosotros querramos. ¿Cuándo? Cuando Jehová es mi pastor. Cuando Jehová es mi pastor. Pero pastor, usted es nuestro pastor. No. Yo simplemente estoy tomando, hermano, un lugar que Dios me puso para poder predicar su palabra. El Espíritu Santo de Dios me puede dar la capacidad y me puede mejorar aún, porque a través de Él nosotros podemos ejercer los dones ministeriales. Pero yo tengo un pastor como tiene usted y es Dios. Él es el príncipe de los pastores. Y Él un día va a dar recompensa a cada uno de nosotros. Pero cada día nos da la recompensa a cada uno de nosotros, incluyéndome, si Él pastorea o no mi vida. Si Él pastorea mi vida, dice acá, hermano, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá la casa de Jehová significa el templo, porque todavía estaba erigido el templo. Pero hoy en día, según dice la Escritura y nos enseña, cuando vemos que el primer mártir de la iglesia, Esteban, estaba por ser apedreado, él dice, ciertamente Dios no habita en templo hecho mano de hombre, sino que dice, habitaré en ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Así que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Gloria a Dios, qué bueno. Ahora, hermano, cuando nosotros, siempre digo esto, ¿no? Cuando va a venir un familiar, ¿qué es lo primero que hace usted? De repente usted está en su casa, así, y... Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en tu casa? Sí. Ah, mira, estoy por acá. En 10 minutos paso. Y cuelga. ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo primero que hace? Mira la ropa que ahí, y la escoba medio así, tira desodorante, ¿no? Se peina un poco. ¿Por qué? Porque quedaría feo recibir a aquella persona que viene, que usted quiere y ama, ¿no es cierto?, con la casa hecha un desastre. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo está nuestro corazón para que el Espíritu Santo more ahí con gozo y alegría? Dice que el Espíritu Santo se contricta también, se entristece y dice la palabra de Dios que se apaga también. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que se va, sino que deja de tener efecto en nuestra vida. Y nosotros empezamos a vivir vidas naturales, vidas comunes, carnales,
aún siendo hijos de Dios, si es que somos hijos de Dios. Y hay que hacer una diferencia, y esto lo vimos el viernes. Tenemos que tener cuidado. No hay tal cosa como un cristiano que no dé frutos. No hay tal cosa como eso. El cristiano tiene que dar fruto y el Padre lo limpiará y dará más fruto. Sí, hermano, puede ser que sea un cristiano carnal, como vimos en 1 Corintios, pero es muy raro que un cristiano sea carnal un mes, 2 meses, un año. Ahora toda una vida, hermano, debiendo ser ya maestro. Entonces tenemos que analizar, ¿verdaderamente somos hijos de Dios o simplemente tenemos una religión? Voy a la congregación, pertenezco a un grupo, inclusive puede llamarse membresía o lo que sea, pero mi vida cambió, mi corazón es de Cristo. Jehová mi pastor, Él guarda mi vida, Él me guía a pasto delicado, la palabra de Dios es mi delicia. Eso tenemos que preguntarnos. Yo creo que sí, pero la respuesta la tiene usted. ¿O no os conocéis a vosotros mismos?, dice Pablo. ¿O no estáis en la fe? A menos que estéis reprobados. Y esto es una tragedia en muchas personas. Hoy en día hay muchas congregaciones llenas de personas que no conocen a Dios, eufóricas, con ganas de algo, hermano, quieren algo, sensaciones, quieren que el que está delante grite que Dios va a derramar esto y va a decir que Dios le dijo. No, Dios no me dijo nada a mí particularmente al oído, me está hablando cada día a través de su palabra, hermano. Y yo sé que un día lo primero que voy a escuchar, si escucho la palabra de Dios audible, será: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré en el gozo de tu Señor. O, que espero que nunca suceda, mal siervo. Y es algo que creo que ninguno vamos a querer escuchar de parte de Dios. Pero depende de cómo vivamos, hermano, en este tiempo. No es un misterio, hermano, la bendición de Dios. No es algo que está escondido, está ahí al alcance de su mano. ¿Cuánto tienen Biblia ahí? Está al alcance de su mano. Depende de cómo lo toma usted. Gloria al nombre de Jesús. Así que la palabra clave acá es: Jehová es mi pastor. La primera afirmación de David, amén, acá. Él es mi pastor, nada me faltará. Gloria al nombre de Jesús. Hagámonos la siguiente pregunta, hermano. ¿Dios es bueno? Sí, ya lo hemos dicho. ¿Dios es justo? Él es justo. ¿La palabra de Dios es verdad? Sí, es verdad. Ser hijo de Dios no exime de las responsabilidades de la palabra de Dios, sino por el contrario, no es una responsabilidad, nos es una responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ser hijo de Dios, la palabra de Dios es responsabilidad. Si no fuéramos hijos de Dios, no sería responsabilidad, pero también tiene cumplimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿la palabra de Dios se cumple? Sí. Y la misma palabra que bendice a los hijos de Dios, maldice a aquellos que no conocen al Señor. Dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos por favor a Juan 17. Juan 17. El Señor está por ser entregado y va a venir su posterior martirio, y Él está hablando con sus discípulos y en un momento alza la voz y ora en voz alta. Ora, ¿por qué? Porque quiere que sus discípulos escuchen esta oración, que tomen consejo de lo que Él le está pidiendo al Padre. Él está intercediendo por sus discípulos al Padre y mire lo que dice. 17:6. Dice la bendita palabra de Dios, oración de Jesús, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mire, primera realidad, los creyentes fueron tomados del mundo por el Padre y entregados a Cristo. Amén. Dice, gloria a Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Así que los que están en el mundo también son de Dios. Pastor, ¿los incrédulos son de Dios? Sí. ¿Las personas que viven abiertamente en desobediencia y no conocen a Dios son de Dios también? Sí, son de Dios y un día van a ser arrojados al infierno. El diablo no condena a nadie, hermano. El que condena o salva es Dios. ¿Sabía eso usted? Hay personas que creen que el diablo es el que condena a las personas. El diablo está el primero que está condenado. Dios, hermano, nos salva de su propia ira a través del sacrificio de Cristo. Mire, vamos a seguir leyendo.
Gloria al nombre de Jesús. Dice, he manifestado tu nombre a los del mundo, a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado, ¿qué? Tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mire, todo va relacionado con la palabra de Dios. En el momento que nosotros recibimos, creemos y ponemos por obra la palabra de Dios, empieza la obra salvadora en nuestra vida. Cuando fueron los judíos a decirle a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La palabra fue, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don. Amén. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, la obediencia siempre es a la palabra de Dios y el resultado de la obediencia es salvífica. Y la palabra de Dios sigue obrando en nuestra vida y seguimos obedeciendo. No es algo que pasó, ya me bauticé, ya está, yo soy cristiano hace años. ¿Estás congregando? Cuando quiero. ¿Pero cómo? Si la palabra de Dios dice que tenés que congregarte. Sí, pero Dios es bueno. Sí, es bueno, pero es justo. Y también Él paga a cada uno según su camino. Entonces todo tiene que ir de la mano. ¿Está entendiendo? Algunos en el nombre de que Dios es bueno, viven como quieren y no ese es el Evangelio. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos a leer hasta el 17. Dice, porque la palabra en el 8, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, y fíjese lo que dice Jesús, no ruego por el mundo. ¿Cómo no ruega por el mundo? No, por los que están perdidos en el mundo el Señor no ruega, ruega por sus hijos, por los que son salvos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En esto he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpla la escritura. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismos. El gozo de Cristo estará en nosotros si cumplimos y obedecemos la palabra de Dios. Ahora, este gozo que tenía Jesús era por sobre las circunstancias. Acuérdese que faltaban horas para que Él pase por lo que iba a pasar, la cruz. Sin embargo, Él hablaba que tenía un gozo, había un gozo en Él, que quería que estén los discípulos. Y es consecuencia de que Dios nos guarda y nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. 13. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo le he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a repetir Cristo, no somos de este mundo porque nuestro Señor no es de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro patrimonio, nuestra verdadera vida, nuestra verdadera riqueza está en su presencia, en el cielo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos santifica, hermano. La palabra nos hace aptos para caminar delante de Dios. No en soberbia, no en altanería, no en jactancia, sino en humildad. Porque el conocimiento de la palabra de Dios nos debe llevar a la humildad. Si el conocimiento de la palabra de Dios produce soberbia en nosotros, es un conocimiento vano. No tiene un conocimiento de parte de Dios, sino es nuestra propia tendencia natural a querer conocer las cosas y ejercer dominio sobre otros. Hay muchos teólogos hoy en día que menosprecian a sus hermanos porque conocen un poco más y eso está mal, muy mal. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El mundo no tiene implicancia en la palabra de Dios. Para ellos, según Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, vamos a 1 Corintios 2:14, el mundo dice que nosotros estamos locos. ¿Le dijeron loco alguna vez? No me dijeron loco antes de Cristo y después de Cristo también. Me parece que decían antes más todavía, pero bueno.
Primera de Corintios 2:14. Gloria a Dios. Dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el mundo no tiene un entendimiento de la palabra de Dios. Es como una persona que no comprende. Ahora entonces nosotros decimos en nuestro raciocinio, ¿por qué Dios entonces los culpa? Porque son conscientes de que pecan, hermano. El hombre es malo en esencia. Todos nosotros, hermano, fuimos arrebatados de nuestra propia maldad para venir a servir a Cristo en justicia y en amor. ¿Cómo lo hacemos? A través de servirnos uno a otro. Amén, en unidad. Buscando cada día, hermano, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la buscamos nosotros a través de poner por obra la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo lo hace solamente el Señor. Él es el único que puede bautizar. Y no es una electricidad que me agarra acá adelante, ni algo raro que pasa, sino que me injerta, me sumerge en el cuerpo de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es cuando nosotros vivimos a la luz de la enseñanza de Dios. Ahí somos guiados por el Espíritu. Y ahí podemos hacer morir las obras de la carne. Ahora, la persona natural no comprende estas cosas. No puede. Para él son locura. Luego está locura o ignorancia que hay en ellos, en el incrédulo. No los hace responsable de sus pecados de ninguna manera. Son plenamente responsables. Ahora, si ellos son plenamente responsables delante de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que conocemos, que decimos ver? Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 1. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Cómo padecemos si padecemos por causa del reino de Dios? ¿En qué padecemos? Las injusticias de este mundo que a veces golpean nuestra vida. A veces nosotros somos justos, cumplimos la palabra de Dios y el mundo nos paga con tribulación. Esto va a pasar siempre. No es, hermano, garantía de que estamos bien con Dios, que nos vaya todo bien. A veces es lo contrario. Pero vamos a obtener aflicción, ya sean nuestras enfermedades, ya sean nuestras falencias, nuestras necesidades. Pero hay una paz interior que el mundo no me puede sacar. Y eso es lo que está hablando Pablo acá. Mire lo que dice. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dado reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de la venida de Cristo. Ahí vamos a tener la recompensa plena. Dice, los cuales sufrirán, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay dos posibilidades que dicen los eruditos o los teólogos, que está hablando de los incrédulos cuando dice que no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o de los que no conocieron a Dios y que conocen el Evangelio pero que viven como quieren después de haberlo conocido. Yo me inclino a la primera, que no obedecen a Dios y no conocen el Evangelio. Ahora, quiero decir algo que por ahí le puede golpear, hermano, y espero que sepa entender que esto es así. Podemos estar en una iglesia evangélica, escuchando la palabra de Dios, una iglesia aún que tenga sana doctrina, y por ahí no conocemos el Evangelio. Por ahí no conocemos a Cristo. Porque esto es una obra sobrenatural. No es algo que hace un pastor, es algo que hace Dios. Y nosotros tenemos que mirar siempre, analizar cómo vivimos delante de Dios. Porque la recompensa de nuestra vida vendrá pronto, hermano, pronto. Más de lo que nosotros pensamos, cuando menos nos queramos acordar, vamos a estar frente a Dios. Y es importante, es lo más importante que tenemos, hermano. Mirar cuál es nuestra relación con Cristo. Mirar cuál es nuestra relación con la palabra de Dios. Cómo vivimos delante de Dios. Eso es lo más importante. Pablo, alentando a los hermanos, sigue diciendo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. ¿Cómo lo cumpla? En nuestras vidas. Ese es el propósito del Evangelio, que nosotros vivamos a la altura de la palabra de Dios y gocemos, hermanos, de la tranquilidad que Dios tiene para nosotros. Tenemos hambre, el Señor va a suplir nuestra necesidad. Dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Job dice que estaba tirado en el suelo, había perdido todo, hermano. Una enfermedad aún terrible estaba afectando su vida y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Se acuerda? Y él la miró y dijo, como una mujer fatua has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos el bien nomás de Dios y el mal no recibiremos? Aún las cosas que parecen malas en nuestra vida vienen de parte de Dios para que nosotros podamos corregirnos, hermano, para que podamos ser sabios para cumplir con su palabra. Hay cosas, hermano, que a veces nos van a querer apartar de la lectura de la palabra de Dios. Nos van a querer hacer renegar, hermano, de la oración. ¿Para qué voy a orar si siempre es lo mismo? ¿Para qué voy a congregar si siempre estoy igual? Congrego porque la palabra de Dios dice que debo congregar. Que no puedo dejar de congregar porque se hace costumbre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, pero pastor, lo que pasa es que está lejos la iglesia. Mira, hay hermanos que vienen de Quilmes, hermano. Y llegan primero que los que viven acá a la vuelta. Tremendo, ¿no? Así somos, hermano. Siempre queremos poner un pero a lo que no hacemos para Dios. Pero no hay con qué, hermano, justificarnos. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder cumplir con lo que Dios determina en su palabra. Falta solamente que nos pongamos y decidamos nosotros, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ya vamos terminando, hermano. El incrédulo puede hacer muchos hechos que contradicen y aún difaman la palabra de Dios. Pero el resultado de sus actos, implicancias, tiene notoriedad eterna, que se manifestarán, no en esta vida necesariamente, aunque pueden. Hay personas que de repente vio terribles cosas le pasan y no falta uno que diga, bueno, el que mal anda, mal termina. Pero hay personas que andan mal y terminan aparentemente bien, hasta le hacen honores. Dice el libro de Eclesiastés, he visto, dice, pecadores honrados, dice, y he visto justos sin honra, perdidos su memoria. O sea, no hay un reconocimiento a veces de lo que bueno que hacemos nosotros y a veces a las personas perversas las reconocen, hasta la honran cuando mueren. Pero no significa que sean aprobados por Dios. Amén. El incrédulo tiene, hermano, un tiempo en esta vida donde puede llegar a prosperar su mal camino. Hasta inclusive los narcotraficantes, hay momentos, me acuerdo en un tiempo había un hombre llamado Pablo Escobar, muchos sabrán, se hicieron hasta películas de él, tenía tigres de mascotas en su mansión, hermano. En un momento quiso comprar su país, quería pagar la deuda externa, fíjese el dinero que tenía. Ahora, ¿era de Dios? Claro que no, hermano, un narcotraficante, asesino, sicario, cuántas cosas. Si no se arrepintió, yo no sé si se arrepintió, pero si no se arrepintió, no está en la presencia de Dios, hermano. ¿Está entendiendo usted esto? Ahora, no es, hermano, el producto de nuestra fe necesariamente el éxito terrenal. Primeramente es paz en nuestro corazón para con Dios y con los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Así que el último propósito de Dios para cada vida se manifestará al fin. Pero con seguridad a partir de la eternidad, a diferencia del incrédulo, el creyente está bajo la lupa de su Padre. Él, a diferencia del incrédulo que lo deja, que su vida lo arrastra hasta el final, consecuente que es el infierno, a nosotros nos mira con lupa. Así nos mira Dios. No solo cómo caminamos, sino cómo pensamos y cómo razona nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros afectos? Él me ve cuando nosotros estamos acá sentados y decimos, sí, Señor, ahora te voy a obedecer, no voy a faltar más, Señor. Y ve cuando nos vamos y después tenemos otras cosas para hacer y decimos, bueno, pero lo que pasa es que no puedo. Y todo eso ve Dios. Y termina pagándonos conforme nuestras decisiones. Somos el resultado de nuestra obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Vamos por favor a Efesios, tenemos 2 versículos más antes de orar ya, hermano. Vamos a Efesios 6, versículos 2 y 3. ¿Lo encontró? Vamos a hacer una analogía de lo adverso a lo que vamos a ver. Vamos a analizar algo. Dice, honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya, ¿qué? Bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Esta larga vida no significa años, sino que significa de gozo, alegría, que nos vaya bien, que tengamos no necesariamente riqueza ni lo que queremos, sino paz. Amén. Ahora, vamos a analizar lo inverso. No honres a tu padre ni a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya mal y que no tengas larga vida sobre la tierra. Sería eso el razonamiento lógico, ¿no es cierto? Que si no honramos. Ahora, nuestro Dios es Padre, Él es nuestro Padre. Lo honramos, hermano, con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Todo lo que vamos a hacer, empezando desde la mañana, lo ponemos en sus manos, hermano. Proyectamos nuestros planes diarios pensando en que si le agrada o no le agrada a Él lo que yo quiero hacer. Bueno, eso es honrar a nuestro Padre Celestial. Y si lo honramos, hermano, tenemos promesa de parte de Dios, que nos va a ir bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Un versículo más, hermano. Hebreos 12. Por tanto, nosotros está hablando de los cristianos, nosotros también, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Cuál es esa carrera que tenemos? La vida de fe. Desde que creímos hasta el día que el Señor nos llama a su presencia, tenemos una carrera delante nuestro. ¿Amén? ¿Cuántos corrieron una carrera alguna vez? ¿Corrió? A mí me corrieron, pero nunca corrí una carrera. ¿Amén? Ahora, cuando me corren, corro más rápido yo. Es increíble, hermano. ¿Amén? Ahora, yo he visto los corredores, hermano, cuando arrancan la maratón, no arrancan corriendo con todo. Veo que no pueden correr desesperados, porque van a hacer 100 metros y se murieron. Y algunos toman, inclusive hacen un ritmo medio raro, no sé si los vio, ¿no? Dice que ese es un movimiento que a ellos no los cansa, entonces corren medio así, qué sé yo, para mí están actuando. Pero bueno, corren kilómetros, hermano. Y llegan, algunos llegan primero, otros después, y ya para ellos terminar la carrera es un éxito, porque son una maratón de muchos kilómetros. Hermano, nosotros no estamos corriendo a ver quién llega primero, estamos corriendo de tal manera que lleguemos. Y eso es importante en nuestra vida, amén. No estamos compitiendo con nadie, no queremos ser mejor que nadie, pero sí tenemos que seguir avanzando. Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Mire lo que dice, seguimos leyendo. Puesto los ojos en el pastor que siempre me está retando. ¿Así dice? No, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, la muerte por nosotros. ¿Sabe cuál es el gozo de Cristo? Sus hijos, nosotros, hermano. Somos la esposa. ¿Sabe que en el antiguo pacto, hermano, cuando se hablaba de esposo y esposa, no está muy detallado la costumbre del pueblo de Israel? Pero había una dote, se pagaba una dote. ¿Qué era la dote? Era un dinero que se llevaba y se compensaba al padre de la novia por el tiempo que la crió. ¿Y cómo la crió? Si una mujer era de buen parecer, era una persona capacitada, de repente sabía tejer, sabía hacer muchas cosas, tenía buena capacidad para cocinar y todo eso se evaluaba y en base a eso se pagaba una dote. Y el precio de la dote lo ponía el padre. Y tenía que pagarlo el novio. Lo pagaba gozoso. ¿Por qué? Por las molestias de haber criado a la novia. Amén. Ahora, Cristo pagó con su propia sangre, hermano, el precio de su novia. Y nosotros, hermano, yo particularmente, no valía ni 2 centavos. Pero Él me amó. ¿Se puso a pensar eso? Y Él pagó el precio más alto que podía pagar alguien, hermano. Su propia vida. Y no solo una vida común, una vida justa, sin pecado. Siendo Dios, se rebajó y se humilló a la condición de hombre. Y estando humillado a la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hermanos, nosotros a veces no queremos sufrir nada por causa de Cristo, y Él lo sufrió todo por nosotros. Tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios, aunque eso represente para nosotros, hermano, oprobio, desprecio y aún, hermano, muchas veces renunciar a nuestros propios proyectos y metas personales. Amén. Vamos a terminar la lectura. Dice,
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, algunos usan esta palabra sangre metafórica, pero acá era literal. A los creyentes en este tiempo los mataban por ser creyentes, si no adoraban a César, que era el emperador, y a otros dioses que el emperador adoraba. Amén. Ahora, no nos están matando, hermano, hoy por ser cristianos. No nos están prohibiendo. No vemos soldados por la calle, hermano. ¿A dónde va? A ver, ¿qué tenés ahí? La Biblia. ¡Pah! No, no lo tenemos, hermano. Y así todo no queremos buscar de Dios. No valoramos muchas veces, hermano, el beneficio que tenemos de tener aún toda la Escritura. ¿Sabe que en el primer siglo nuestros hermanos vivían, hermano, y morían en su fe por un pedazo de la carta de Pablo a los tesalonicenses? No tenían ni un capítulo completo de la Biblia. Sin embargo, en esos escritos, hermanos, asentaban su fe. Por eso era tan necesario en aquel tiempo. Dios levantaba muchos profetas que hablaban. Hoy en día tenemos toda la revelación y es la revelación más segura. Es la profecía más segura. La atendemos, alumbra nuestra vida como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ese lugar oscuro muchas veces es nuestro corazón, nuestra mente, nuestros proyectos. Que Dios nos ayude, hermano. Mire, si hay alguien en la iglesia que quiere que nosotros seamos bendecidos, es Dios mismo. Él es el que quiere bendecir nuestra vida. Él quiere que la luz de Cristo brille en nuestra vida para que aquellos que están en la oscuridad puedan ver en nosotros esa luz. Somos nosotros a veces, hermanos, los que no queremos que esa luz brille. Queremos los beneficios de esa luz, pero no queremos alumbrar con la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios no haya cabida en nuestros corazones. Y yo espero que sí, hermano. Mi carne lucha contra la palabra de Dios. Mi carne no quiere aceptar la palabra de Dios, pero mi carne no se manda sola como ponía una vez mi esposa, ¿no es cierto? Mi carne tiene que estar sometida a la voluntad del Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Todas estas advertencias del libro de Hebreos 12 y estos consejos son para nosotros, los que somos hijos de Dios. Para los incrédulos solo hay condenación si no se arrepienten. Ahora, nosotros no podemos aceptar la condenación del incrédulo. Debemos predicar a Cristo. Debemos hablar de la gracia del Señor. Y la palabra de Dios desata fe salvadora. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. A todo hay que predicar. Predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es importante. Pero ¿qué pasa con nosotros que ya hemos oído el Evangelio? Debemos ser obedientes. No alcanza con, no, yo acepté a Cristo. Sí, todos nosotros que estamos acá creo que hemos aceptado a Cristo, pero vivimos para la gloria de Cristo. Ahí está la decisión, ahí está la responsabilidad y ahí está la bendición, hermano. Amén. Que Dios nos ayude a cumplir con esta tarea. Es la tarea más importante que tiene usted como hijo de Dios y como ser humano, ser hecho a la imagen y semejanza de Cristo, quien como padeció, dice, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen.